un podcast de Cooperativa. Aquí no hay ningún gato por liebre, dice La Moneda, que defiende su proyecto de reconstrucción y desarrollo. 12 años de subir impuestos no funcionó, dijo anoche en cadena el presidente. En Cooperativa, el ministro Alvarado desestima un riesgo de inconstitucionalidad y confirma que la ley no incluye límites a la gratuidad universitaria, aunque el ministro Quirós dijo algo distinto hace unos minutos. Críticas de Parisi y Giles, aunque siguen las conversaciones con el Partido de la Gente. La exención de las contribuciones para los mayores de 65 años tendrá compensación al Fondo Común Municipal. Investigan crimen de una mujer apuñalada en el barrio Mata. En La Pintana hay un menor baleado en un posible ajuste de cuentas. Gobierno reconoce error de la vocera Cedini al no zanjar de inmediato el tema de la soberanía nacional sobre el estrecho de Magallanes. Primer avión con expulsados en esta administración, sin venezolanos todavía. Habrá 2 o 3 vuelos mensuales, aseguran, en el interior. En el exterior, el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, dice el Papa en medio de su polémica con Trump, quien anunció una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano. Y en el fútbol, la Rojita enfrenta a Bolivia por un cupo en el Mundial Sub-17. El Betis de Pellegrini busca su primera semifinal en la Europa League. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a las calles de Santiago, lo de La Pintana muy grave, hay un menor baleado ahí, no se sabe en qué circunstancias todavía. Y en el barrio Mata, un crimen en la calle, una mujer apuñalada. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, claro, partimos acá en calle Pedro Lagos con Santa Rosa, donde hace minutos acaba de terminar el trabajo de la Brigada de Homicidios, luego de allanamientos que se han realizado durante esta mañana, que permitieron la detención del presunto autor del homicidio de una mujer que fue asesinada durante esta madrugada. La víctima, una mujer de 40 años, aparentemente en situación de calle, que habría recibido múltiples puñaladas por parte de un hombre que la esperaba escondido detrás de un árbol, esperando a que pasara por ese lugar. Esta mujer iba acompañada de un perro, caminando por la vereda, cuando se ve en cámaras de vigilancia que es abordada por el atacante, que luego de perpetrado este hecho se escondió en una vivienda justo al frente de donde había cometido este brutal crimen. Luego del trabajo pericial, mediante la revisión de cámaras, la PDI pudo determinar que se encontraba en ese inmueble, por lo que se realizó esta entrada y registro y se detuvo a este presunto autor de homicidio. Vamos a escuchar la voz del subprefecto Juan Zúñiga de la Brigada de Homicidios, quien entregó más detalles. La Brigada de Homicidio, a requerimiento de la Fiscalía Centro Norte, se hace cargo del trabajo del sitio de suceso, logrando levantarse de este mismo antecedentes suficientes que nos permitieron determinar el lugar donde se encontraba el eventual imputado en este caso, logrando hace pocos minutos, como ustedes pudieron ver, la detención del mismo gracias a los elementos concretos que permiten la convicción de policialmente determinar la participación en el delito. Claro, y esta persona habría o se habría mantenido escondida en este inmueble durante toda la mañana, mientras trabajó primero personal de Carabineros y luego personal de la PDI. Otro tema, el homicidio frustrado de un menor de tan solo 14 años que fue baleado en plena vía pública cuando caminaba por calle Venancia Leiva en la comuna de La Pintana, por donde circulaba con una amiga, cuando desde un vehículo en movimiento efectuaron varios disparos. 2 de ellos se alojaron en una pierna de la víctima, que llegó posteriormente hasta el Hospital Padre Hurtado buscando asistencia médica. Fue estabilizado, tiene lesiones de carácter grave, aunque se encuentra fuera de riesgo vital, así lo indicó la fiscal Nadia Mondiglio de la Fiscalía Metropolitana Sur. Sí, efectivamente nos encontramos realizando las primeras diligencias respecto a una denuncia que nos ingresó, porque en el Hospital Padre Hurtado había ingresado un niño de 14 años de edad con lesiones de arma de fuego en una de sus piernas, y en principio habrían sido de carácter grave, y ante eso fue que ingresa el procedimiento a la Fiscalía ECO y nos encontramos realizando las primeras diligencias junto a la Policía de Investigaciones de Chile. Bueno, esto ha sido reciente, el niño se encuentra fuera de riesgo vital y las lesiones en el principio serían de carácter menos graves en atención a las lesiones que le produjo los impactos balísticos.
Claro, acá en este caso se investiga si es que se trató de un ataque directo en contra de este menor por un presunto ajuste de cuentas o si es que efectivamente los disparos iban dirigidos hacia a otra persona que se encontraba en el lugar. Investigación en desarrollo. Y esto se suma también a la detención de 2 menores de 14 y 15 años involucrados en al menos 8 delitos de encerronas. Una de ellas en Maipú, en donde balearon a principios de mes a un chofer de una aplicación de transporte para quitarles su vehículo. Felipe, gracias. Buenas tardes. A primera hora de esta mañana se concretó el primer vuelo de expulsión del gobierno del presidente José Antonio Kast, una medida que según las autoridades marca el inicio de una estrategia más intensiva en control migratorio, con mayor frecuencia de operativos. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y a las 7:29 de la mañana despegó desde el Grupo 10 de la FACH el primer vuelo de expulsión del gobierno del presidente José Antonio Kast. El vuelo contempló la salida de 40 ciudadanos extranjeros, 19 colombianos, 17 bolivianos y 4 ecuatorianos, de los cuales 25 fueron expulsados por medidas administrativas y 15 por orden judicial. En este contexto, las autoridades informaron diversas medidas relacionadas al control migratorio, como aumentar la frecuencia de los vuelos de expulsión. Sin embargo, acusando razones de seguridad interior, prefirieron no dar a conocer la periodicidad de dichos vuelos. Otras medidas son incrementar la fiscalización para el cumplimiento de la ley migratoria y reforzar el control fronterizo, especialmente en la macrozona norte. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo estar satisfecho con las cifras del actual gobierno. Estamos satisfechos porque en el primer mes del gobierno del presidente Kast hemos tenido resultados optimistas. Solo para dar un par de datos, hoy día tenemos un 67% menos de ingresos irregulares que hace 4 años atrás, cuando empezó el gobierno del presidente Boric. Tenemos hoy día un 33% más de aumentos en las expulsiones durante el primer mes de gobierno, y eso también nos deja tremendamente satisfechos. Además, desde que el presidente Kast ganó la elección presidencial, han salido del país voluntariamente 2.180 venezolanos. En cuanto a las salidas voluntarias, especialmente de los ciudadanos venezolanos que no pueden ser expulsados en aviones de la Fuerza Aérea, las autoridades afirmaron que están evaluando medidas para facilitar su salida voluntaria del país. El subsecretario del Interior, en tanto, Máximo Pavés, respondió a los dichos de algunos parlamentarios de la oposición respecto de que este vuelo habría sido gestionado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Las personas que están expulsadas fueron definidas y por supuesto se ejecutó la expulsión con una planificación que inició este gobierno. Yo quiero dejar muy claro que el primer vuelo de expulsión del gobierno anterior fue en octubre del primer año de gobierno. Nosotros, a poco antes del segundo mes, ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados y van a venir más. Por lo tanto, no hay que confundir los planos. Este operativo, por supuesto que se ha ejecutado el día de hoy en el contexto de una planificación que se ha iniciado una vez que el gobierno del presidente José Antonio Kast se instaló en el gobierno. Bueno, el avión de Santiago salió con 30 ciudadanos extranjeros en Iquique, hizo una escala técnica donde se sumaron 10 más y ahora ya va rumbo a Santa Cruz, Bolivia, luego aterriza en Quito, Ecuador y finalmente en Bogotá, Colombia. Como tú decías, uno de los mayores problemas es que ciudadanos venezolanos no pueden ser expulsados porque no hay relaciones diplomáticas en este momento con el gobierno de Venezuela. Nadie los recibe. De hecho, dijo el subsecretario Máximo Pavés que están en conversaciones con el gobierno venezolano, pero que mientras tanto hay salida voluntaria, según las autoridades, de ciudadanos venezolanos. Eso sí se puede concretar y por lo mismo el gobierno está evaluando medidas para fomentar que ellos salgan voluntariamente del país. Muchas gracias, Cami. Buenas tardes. Hablemos de seguridad escolar, de violencia escolar, lamentablemente, a propósito de lo ocurrido en Calama, pero hay más ahí en la región de Antofagasta. Dayan Márquez, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, Verónica. Calama vive semanas determinantes para la comunidad educativa tras estos trágicos hechos que golpearon al Instituto Obispo Silva Lezaeta. Luego de intensas jornadas de reflexión y un profundo trabajo de contención socioemocional, el establecimiento confirmó que este lunes 20 de abril se iniciará el retorno gradual a las aulas. Jorge Reyes, representante legal del colegio, reconoció que este proceso ha sido dramático y que la institución debió replantearse por completo, enfocándose hoy en la salud mental de sus
135 funcionarios y la seguridad de sus alumnos. De un universo de 140 estudiantes identificados en la primera línea de impacto, ya se han atendido a más de 60 en talleres especializados. Fue el mismo Jorge Reyes quien detalló las estrictas medidas de infraestructura y el cronograma de regreso a las aulas. Lunes 20, que ingresarían los chicos de primero a quinto básico, ingresarían en una jornada de 9 a 12 horas. Miércoles 22 se incorporan los chicos de sexto, séptimo y octavo, y el día viernes 24 la enseñanza media. Nosotros tenemos un patio que es el NB1, donde están los niños de primero y segundo básico. Ese sector se implementó 4 salas nuevas, nos hemos habilitado el patio del jardín infantil. Ese sector también va a ser asegurado que no va a tener conexión directa y de acceso desde el patio central a ese nivel. Y a la vez va a haber una dupla de inspectores en el patio, sabiendo que también los cursos de primero y segundo básico tienen asistentes de aula. Se espera que sean alrededor de 10 profesionales que estén en el patio al momento de los mismos recreos. Del mismo forma, Reyes agregó que el colegio cambió el 27 de marzo y que hay que trabajar en esta nueva forma de vivir la educación. Pero la crisis del obispo Lezaeta no es un hecho aislado. La preocupación por las amenazas y la violencia escolar llegó a la constitución de una mesa de seguridad escolar de emergencia que fue solicitada por el Colegio de Profesores y acogida por la delegación presidencial provincial. En esta instancia se reveló una cifra preocupante, ya que existen 47 casos detectados de conductas de riesgo o amenazas que están bajo análisis técnico de ambas policías. El objetivo es que Carabineros no solo resguarde el perímetro, sino que ingrese a los colegios para capacitar a los docentes. El delegado presidencial de LOA, Cristian Ramírez, entregó los plazos para estas medidas. Hemos escuchado a la comunidad, ellos tienen requerimientos, por cierto, en el área de la seguridad, pero también en el área de la convivencia escolar y en el área de la estabilidad psicoemocional. Nos hemos comprometido para en 15 días más vaciar este trabajo en requerimientos concretos y que nuestros organismos auxiliares nos puedan dar respuesta clara y técnica respecto de las vías en las cuales vamos a otorgar mayor seguridad a nuestros profesores y alumnos. Para los docentes, la urgencia es pasar de los anuncios a la acción. El gremio valoró la diligencia de la autoridad, pero insisten en que las soluciones deben ser permanentes y no solo parches para enfrentar la crisis actual. El presidente del Colegio de Profesores de Calama, Ariel Aguirre, se refirió a la importancia de esta coordinación. Sí, pues esperamos que continúe, por supuesto, que las propuestas y las acciones que salgan de la mesa se lleven a cabo, y no solamente con temas al corto plazo, sino que esto se vaya proyectando también con soluciones, no sé si definitivas, pero sí soluciones que puedan impactar positivamente en nuestra comunidad educativa. Que las policías también tengan un acercamiento no solamente desde el perímetro del establecimiento o desde el tema del tránsito, los carabineros, sino que efectivamente entren en los establecimientos escolares y puedan de cierta manera conversar y capacitar a los docentes y a los asistentes en cuanto a qué situaciones pueden o no involucrarse. Por el compromiso hubo una nueva reunión en 2 semanas y el foco puesto en el lunes 20 para el inicio del retorno a clases del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Calama intenta recuperar la normalidad en sus salas de clases bajo una vigilancia que hoy es más estricta que nunca. Seguimos contigo en la zona, Dayan, muchas gracias. Buenas tardes. A propósito, sabemos de la tensionada sesión de la votación en particular del proyecto Escuelas Protegidas en la comisión de la Cámara de Diputados, donde estuvo esta mañana Jorge Espinosa Cuellar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, y seguimos pendientes de la tramitación porque se ha suspendido la sesión por un rato, pero se va a retomar hasta total despacho. Y si el primer proyecto del gobierno del presidente Kast para contener el precio de la parafina y entregar un bono a transportistas menores fue tramitado y aprobado en tiempo récord, el segundo, este de escuelas protegidas, enfrenta un panorama políticamente muy distinto, mucho más controversial y con la resistencia de la oposición. Por eso la tramitación avanza de manera lenta, con varios momentos de tensión entre quienes quieren, por un lado, dar más facilidades y atribuciones a los establecimientos para reforzar su seguridad, y quienes pretenden resguardar los derechos de los estudiantes ante procesos intrusivos de revisión. Algo de ello queda reflejado en las intervenciones del presidente de la comisión, el UDI Sergio Bobadilla, la diputada comunista Daniela Serrano, el subsecretario de Educación Daniel Rodríguez y la diputada Valentina Becerra del Partido Republicano. No me quedó claro cómo votó la diputada Serrano. Votó a favor, presidente. Entonces yo en contra.
A propósito de lo que nos señala la Secretaría, ella declaró que estas sí eran compatibles. Ahora, por decisión suya, usted la está declarando incompatible. ¿Sería del todo correcto que pueda explicar esta situación? Diputada Serrano, se va a quedar con la ansiedad. No estoy obligado a dar explicación ni fundamentación respecto de esta declaración que he hecho. Si piensan que no estoy actuando de acuerdo al reglamento, los invito a que me censuren. Por la urgencia, no vemos a bien dilatar comentando innecesariamente. La solicitud del cierre del debate es total y absoluta decisión mía. Las instancias para escuchar, para hablar, para conversar ya se dieron. Hoy no es el día de dialogar. Entre los temas del proyecto, en cuanto a los contenidos, uno de los que más generó discusión fue quién o quiénes estarán encargados de revisar bolsos y mochilas de los estudiantes, si van a ser profesores o asistentes de la educación, algo que tendrá que resolverse por cada establecimiento. Además, si deberán estar capacitados, como pidió la oposición, y si estarán obligados a hacerlo o no. Vamos a escuchar precisamente qué decían los intervinientes en este debate, porque la derecha rechazó una propuesta de la oposición por razones expuestas por el diputado de la UDI, Ricardo Neumann. El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, explicó que ni profesores ni asistentes de la educación estarán obligados a revisar mochilas si no está eso en sus contratos. Porque al establecer que se tengan que tener capacitaciones, ¿qué capacitaciones? Hay que darle certeza jurídica a estas normas y hay que darle autonomía y facultades a las comunidades educativas para enfrentar este problema. Ellos saben infinitamente mejor que nosotros quién es el funcionario en la comunidad en concreto que está más capacitado para poder hacerlo. Aquí tenemos que confiar más en las comunidades educativas. Evidentemente que si una persona en su contrato de trabajo no está esta función, podría argumentar no realizarla. Lo que hemos dicho nosotros es que es personal que esté autorizado para ello, y para que esté autorizado para ello debe estar en su contrato. Creo que no quisiera profundizar demasiado en eso, creo que es suficiente. Pese a que la comisión rechazó inicialmente la propuesta de la diputada Emilia Schneider para que los encargados de revisar bolsos y mochilas estén debidamente capacitados, hace pocos minutos se aprobó una indicación del RN Luis Pardo en ese mismo sentido, en esa misma dirección, y serán las comunidades escolares las que vean cómo se capacita al personal. En general han sido rechazadas casi todas las propuestas de la oposición, que es minoría en esta comisión. Solo se aprobó hasta ahora una, explicada por la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano. Se vería muy mal que hoy día ellos no estuvieran del lado de niños y niñas cuando estamos hablando de que queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, y así como la revisión corporal de vestimentas que esté usando. Esto no es accesorio. Creemos que viene a cubrir uno de los flancos que tiene este proyecto a propósito de la revisión, sobre todo de las vestimentas. Mientras tanto, se rechazó la propuesta de impedir la revisión a menores, la de dejar expresamente prohibido revisar el contenido de celulares. Se rechazó también el resguardo de estudiantes con necesidades educativas especiales durante las revisiones, y se rechazó también levantar un acta escrita detallando todo lo obrado. Con toda la información, como decía Jorge Espinosa Cuéllar, que ha estado pendiente de la votación, en particular del proyecto Escuelas Protegidas, ahí en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, donde estaba la ministra de Educación esta mañana considerada. Jorge, te escuchamos ahora sí. Sí, decía que la sesión ya está suspendida y se va a retomar dentro de los próximos minutos. Ha sido una sesión bastante tensa, como hemos señalado, y ha sido particularmente complejo porque ha habido resistencia de parlamentarios de oposición, particularmente tres, Emilia Schneider, Daniela Serrano y Juan Santana en un principio, que han opuesto resistencia a grandes de los planteamientos del gobierno, y han hecho propuestas que han sido prácticamente rechazadas todas en su conjunto. Seguimos atentos a todo contigo allí en el Congreso en Valparaíso. Jorge Espinosa Cuéllar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Ministerio de Hacienda. Se prometía que se iban a aterrizar finalmente las medidas que están en este proyecto de reconstrucción y desarrollo. Así lo presentó ayer el presidente de la República en cadena nacional.
hay lío con el tema de la gratuidad universitaria, límites que se habían anunciado, que después parece que no, ahora parece que sí, y más. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico que fue dado a conocer ayer por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional y que consta con 43 artículos y casi 40 medidas, como se nos ha detallado recientemente, fue abordado este mediodía por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien expuso durante 35 minutos, aquí en Teatino 120, y luego respondió preguntas durante otros 17 minutos en su primera conferencia en la llamada RUCA sobre la reducción del impuesto de primera categoría de 27 a 23%. Se establece una gradualidad del 27% en 2026 a un 25,5% en 2027, luego la baja será a 24% el año 2028 y finalmente el 2029 se llegará al 23%. En cuanto a la eliminación del pago de contribuciones, empezando en el impuesto territorial para los mayores de 65 años, en la primera vivienda, el ministro Jorge Quirós detalló que la menor recaudación hacia los municipios va a ser compensada a través de la ley de presupuestos. Hay además novedades, lo decías, en torno al límite a la gratuidad universitaria, que si bien no se establece en esta medida la edad del beneficiario, sí va a ser a través de los años que transcurran desde el egreso de la educación media, y eso es cercano precisamente a los 30. Así lo detalló el ministro Jorge Quirós. Hemos tenido una reacción específica. El presidente, en términos de comunicacional, se puede hablar de 30 años, pero la reacción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria. Coincide con los 30 cuando el egreso es de 18. Está incluida entonces la medida del límite de la gratuidad universitaria en este proyecto que se seguirá conociendo en las próximas jornadas. En cuanto al subsidio a la contratación para la protección del empleo formal, se ha precisado que esta medida irá disminuyendo progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que superen las 12 unidades tributarias mensuales. Producto de esta medida, se ha dicho, tanto grandes empresas como pymes verán reducidos sus costos de contratación. Hay debate entre los expertos con respecto al efecto que tendrá este proyecto en cuanto a la recaudación. Sobre una primera impresión, esto comentó en el primer café en Cooperativa el economista Claudio Agostini. Llama la atención que, dada la situación fiscal que hemos hablado otras veces, que tiene que ir convergiendo el gasto con el ingreso, la mayoría de las medidas son menor recaudación tributaria en forma importante, y unas poquitas podrían aumentar la recaudación, pero no compensa para nada. Entonces, como una primera mirada macro, genera algo de preocupación en el sentido que este paquete, en mi opinión, tiende a aumentar el déficit fiscal más que hacerlo converger. Y en esta materia se le consultó al ministro con respecto a los informes financieros. Ha dicho él que se van a conocer específicamente en los próximos días con los detalles de estas medidas incluidas en el proyecto de reconstrucción nacional. Hay también consultas para el Ministerio de Hacienda en cuanto al alza que se produjo durante esta jornada en el precio de los combustibles y la reacción del transporte de carga, en particular de los dueños de camiones, que dicen que esta nueva alza es una lápida para el sector. Al respecto, esto dijo el subsecretario de Hacienda. Como gobierno valoramos el rol esencial que tienen los camioneros en la vida cotidiana de los chilenos. Comprendemos también, naturalmente, que el aumento del precio internacional de los combustibles y sus consecuencias en el precio interno tiene efectos concretos en su estructura de costos y por lo tanto comprendemos las legítimas aspiraciones que tiene el mundo de los transportistas en esta crisis. Desde el minuto uno el gobierno ha tenido canales de comunicación muy fluidos, abiertos con los distintos gremios. Esos canales de comunicación han permanecido hasta el día de hoy. Hay el comentario del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuando se trata de la cuarta alza consecutiva en 12 semanas del precio de las bencinas, tercera seguida, 9 semanas en el caso del diésel. Se le consultó además a la autoridad por la proyección que se hace para la próxima variación, a 3 semanas más, ya a inicios de mayo. Ha dicho que todavía no se puede definir aquello, pero que es de esperar que si el conflicto internacional retrocede en sus efectos, también esto podría tener un impacto
tanto en la rebaja en el precio de los combustibles. Habrá que esperar más semanas para conocer ese detalle. Un alza que cae justo cuando se inicia la discusión del proyecto que va a entrar en los próximos días al Congreso. Gonzalo, gracias. Chao, buenas tardes. Vamos al debate político que provoca esta iniciativa. El gobierno descarta que la rebaja de impuestos propuesta beneficie a los más ricos, pero reconoce que habrá una vuelta larga para que la clase media vea el efecto de las medidas. La Moneda busca además acercarse al PDG. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. La correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y Diputadas obligan al gobierno a contar cada voto. Si vemos cómo se dividió la corporación para la elección de la mesa, nos da un empate técnico. Las fuerzas del oficialismo más el Partido Nacional Libertario suman 76 votos. La oposición, que fue gobierno con el presidente Boric, más la DC y el PDG tiene un total de 79. Por ende, la Moneda debe tender puentes y sumar votos más allá de los que se consideran de derecha. El primer paso es ir enfrentando las críticas que se plantean desde la oposición. Por ejemplo, que el proyecto beneficia a los más ricos y no a la clase media. Así lo defendió esta mañana en conversación con el diario de Cooperativa el ministro del Interior, Claudio Alvarado. La receta ya del alza de los impuestos fracasó. Por lo tanto, si mantenemos la enfermedad con un remedio que no la combate, hay que cambiar la receta. Ideológicamente, algunos tienen interés marcado en centrar ahí el debate, con la lógica, ¿no es cierto?, de que se le baja los impuestos a los que más tienen, ¿no es cierto?, en desmedro del resto de la sociedad. Y eso no es así. A veces es necesario dar una vuelta un poquito más larga. Las condiciones del país no permiten tenerlo todo inmediatamente. Si uno le puede llamar vuelta larga a un plazo de un año y medio, yo encuentro que es lo normal en un proceso en que la economía tiene que sentar las bases para volver a crecer. No es de hoy para mañana ni para el próximo mes. Bueno, la oposición de izquierda y centroizquierda ha dado señales de estar cohesionada para enfrentar este proyecto. En el día después a la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional, representantes de los partidos opositores se reunieron en la sede del PS. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, enfrentó el relato del gobierno asegurando que la política del chorreo ha fracasado en el combate a la desigualdad. Bueno, yo creo que lo primero es saber si efectivamente vamos a tener debate o no vamos a tener debate, porque lo que anunció el presidente ayer en términos de forma es que cualquier persona que se niega a tramitar urgentemente este proyecto es obstruccionista y no está con las familias de Chile. Eso es un chantaje. La política del chorreo se probó años, décadas, no solo en Chile, en otros países del mundo, y fracasó, porque la desigualdad no se supera con estas políticas donde los únicos beneficiados, en el marco de una emergencia y una crisis creada por este gobierno, finalmente terminan siendo los más protegidos, y las familias trabajadoras para las que hay que gobernar quedan al descampado. Bueno, frente a este escenario, lo que queda al gobierno es seducir al partido de la gente, algo que hasta ahora se ve cuesta arriba porque el líder de la tienda, Franco Parisi, aseguró que ya instruyó a sus diputados no apoyar esta reforma con sus votos. Pero ahí la duda también es si todos en la bancada están dispuestos a seguirlo. De todas formas, hoy el ministro del Interior recibió en su oficina al jefe de la bancada del PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, quien aseguró que la reunión solo es el inicio de un diálogo. Es importante que aquellas medidas que estén bien calculadas en Excel también les pongamos un poquito de corazón. Poner sobre la mesa sensibilidades que vayan en beneficio de la gente que hoy día le está costando llegar a fin de mes. Si usted me presenta un proyecto donde no estén recogidas algunas ideas que me parece que podrían ir en beneficio de ese grupo, está difícil poder avanzar. Nosotros no somos oposición, somos proposición. Recién iniciamos una conversación. Yo lo que voy a hacer es decirle a mis diputados es que por lo menos hay una apertura al diálogo, y recién vamos a ver si es que poniendo nuestra idea sobre la mesa podamos tener una disposición distinta de la que habíamos encontrado hasta ahora. Ya fuera del mundo legislativo, 60 alcaldes de oposición firmaron una carta donde cuestionan los anuncios del Ejecutivo. Dicen que no abordan las necesidades de las grandes mayorías y que optan por proteger el bolsillo de quienes más tienen. Advierten que el Fondo Común Municipal corre riesgos por la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda. Si bien el gobierno anuncia compensación, no se establecen mecanismos claros de retribución. Fue parte de lo que dice este texto. La información la revisamos junto a Mariano Reyes. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Aquí no hay ningún gato por liebre, dice La Moneda, que defiende su proyecto de reconstrucción y desarrollo. 12 años de subir impuestos no funcionó, dijo anoche en cadena el presidente. En Cooperativa, el ministro Alvarado desestima un riesgo de inconstitucionalidad y confirma que la ley
no incluye límites a la gratuidad universitaria, aunque el ministro Quirós dijo algo distinto hace unos minutos. Críticas de Parisi y Giles, aunque siguen las conversaciones con el Partido de la Gente. La exención de las contribuciones para los mayores de 65 años tendrá compensación al Fondo Común Municipal. Investigan crimen de una mujer apuñalada en el barrio Mata. En La Pintana hay un menor baleado en un posible ajuste de cuentas. Gobierno reconoce error de la vocera Cedini al no zanjar de inmediato el tema de la soberanía nacional sobre el estrecho de Magallanes. Primer avión con expulsados en esta administración, sin venezolanos todavía. Habrá 2 o 3 vuelos mensuales, aseguran en el interior. En el exterior, el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, dice el Papa en medio de su polémica con Trump, quien anunció una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano. Y en el fútbol, la Rojita enfrenta a Bolivia por un cupo en el Mundial Sub-17. El Betis de Pellegrini busca su primera semifinal en la Europa League. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.